Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a viernes 3 de febrero y hoy toca ver el Banco Santander con sus resultados, Sabadell por comparación, vamos a ver también Fluidra, Mapfre, Apple y Amazon que ambos presentaron resultados. Vamos a ver Berkeley por petición de un suscriptor, aunque los antiguos del canal ya sabéis mi opinión sobre Berkeley, hoy la vamos a repasar. Vamos a ver Coca-Cola Europea Partners, que hace muchísimo tiempo que no la traigo, e IAG. Bueno, pero antes de empezar con el vídeo, ya sabes, si te apetece, suscríbete al canal y activa la campanita. Y sobre todo, si te ha gustado el vídeo y te ha resultado de ayuda, bueno, pues agradécelo dándole un like. Vamos a empezar ya con el Santander, donde presentaron unos resultados con 9.600 millones de euros de beneficio, un poquito más de 9.600. Es un dato muy bueno, no es una subida del 40% como el BVA o el Bankinter o el Sabadell. Bueno, pero está ahí con un 16%, lo cual quiere decir que bueno, pues la subida ha sido más que aceptable y lógica con esta subida de tipos de interés y una capitalización de 58.000 millones prácticamente ahora mismo después de esta vela. Eso quiere decir que tiene un PER 6, quizás de los bancos es de los bancos más baratos, Pero el Santander no deja de ser un banco que lo tengo un poquito cruzado. Quizás es de los que peor se comportan con sus accionistas. Solo hay que ver el comportamiento de la acción en los últimos años. El gráfico es muy parecido al de BVA, pero un poquito más sangrante. Dato bueno, ha superado los máximos anteriores. Con este dato ya podía superarlos. Los ha superado. Y es buena señal. La vela de hoy, bueno, este es el gráfico de larga duración, ¿verdad? Donde vemos un dividendo que se congela durante la pandemia. Ahora el dividendo no es como el anterior, en este caso estábamos hablando de 5 céntimos, ahora sigue siendo la misma cuantía, pero más espaciado en el tiempo. Bueno, dentro del corto plazo y medio plazo vemos cómo supera los máximos anteriores, una buena señal, y en la inmensa mayoría de los casos se va a buscar aquí el 138.2, que no lo tengo puesto porque lo tengo en el modelo antiguo, que estaría en esta zona, la zona de los 4 euros. 4 euros, entre 4 euros y 4,10, más o menos por esta zona de aquí. Bueno, de hecho vamos a modificarlo en directo y así ya lo tenemos. En vez de poner el 100 este de aquí, vamos a ponerlo como 138.2 y ya nos saldrá en otro color. Aquí lo tenemos. Sería la zona de los 4 euros con 13, 4 euros con 12 aproximadamente. Ese sería un valor lógico después de lo que ha pasado en alcanzar. Un valor lógico. A partir de ahí, pues ya veremos cómo se lo toma el mercado. Lo dicho, superando los máximos anteriores, es bastante fácil ir a buscar esa zona, aunque la mayoría de los casos, ya sabéis que es en torno al 75%, 3 de cada 4, suele haber un throwback y tocar otra vez el máximo superado, en este caso 3,37 euros. Lo que sí llama la atención es que los demás bancos se comportaron de forma muy parecida al Santander, donde veíamos una zona de asentamiento y a partir de aquí, con las noticias posteriores de subidas de tipos de interés, bueno, pues vemos como poco a poco va remontando el precio y después de la noticia, superación de máximos. Pero en la mayoría de los bancos hemos tenido 2, 3 y hasta 4 velas verdes. En cambio en el Santander, bueno, sí es una vela verde, hasta hace poco era una vela roja y muestra muchísimo rechazo a la subida de precios. Ya veremos en las próximas semanas qué significa esto, ¿no? Pero bueno, es un poco, no sé, un poco diferente a los demás, ¿no? Este rechazo ya justo en el segundo día me parece un poco extraño. Vamos con el Sabadell por comparación, ¿no? Donde vean, ya vimos sus resultados, magníficos, una salida tremenda del canal alcista, fue a buscar el 138.2, se pasa de frenada, fijaros que ya es prácticamente al día siguiente de la noticia de resultados, fijaros comparados con el Santander, ¿no? Vela verde espectacular, asentamiento, vela verde, bueno, y ahora corrige. ¿Por qué? Porque el precio está, primero, ya ha alcanzado un objetivo claro, que era el 138.2, y segundo, pues está muy alejado de la media de 20 sesiones. Eso no es bueno, porque luego hay unas grandes subidas con unas bajadas igual de rápidas. Fijaros también donde tenemos marcado el 161.8, se ha quedado a mitad de camino y tenemos esta línea descendente de muy largo plazo que pasa muy cerca, así que es muy difícil lo que va a pasar ahora, muy difícil. Lo más probable es que vaya a buscar la media de 20 sesiones, rebote la de 138, asiente el precio y luego pueda ir a atacar esta línea de tendencia o el 161.8, lo que le quede más cerca temporalmente. Lo más normal es que sea la línea descendente, pero quién sabe, hay que esperar.
Fluidra, aquí tenemos Fluidra. Fijaros qué pedazo de subida. Ayer una subida bastante interesante y bueno, una vela ahora de rechazo un poquito a la subida anterior. Bueno, se ha quedado bastante cerca del 138.2, perdón, del 138.2 no, del 38.2 que eran los 18,50 € aproximadamente. Se quedó ayer en 18 euros, 17,99 pelados. Bueno, pues hoy ha subido hasta 18 y a partir de ahí ya ha bajado paulatinamente y se ha quedado en esta zona, ¿no? Estamos por encima de la media de 200 sesiones. La tendencia está clara, ha cambiado. ¿Por qué subió? Bueno, pues que Fluidra, igual que Grifols, es una empresa que tiene mucho negocio en Estados Unidos y todo lo que sea una subida de tipo de interés de 0,25, la mitad de lo que se esperaba, y aún encima nos dicen una palabra clave, que están saliendo de la recesión. Y eso es muy bueno. En cambio, Europa no. Europa ha subido 0,5 y no se hablaba de terminación o por lo menos brotes verdes, todo lo contrario. Subían 0,5, primera vez histórica que hacen eso, subir por encima de los Estados Unidos, lo cual afecta muchísimo a la economía europea y mejora muchísimo la economía estadounidense. Fijaros ayer la caída del precio del euro con respecto al dólar. Fue brutal, fue brutal. Y esto, aquellas empresas, aunque estén cotizando en un mercado español o europeo, pero tengan gran parte del negocio en Estados Unidos, les mejora muchísimo. De ahí esa pedazo de subida ayer que le deja en unos precios, bueno, pues ya están hablando de unos precios medios. No estamos hablando de unos precios altos, como sería en torno a los 28-32 euros, que es más o menos donde la mayoría de las casas de analistas dan un precio objetivo claro, ¿vale? No es que esté barato a ese precio, ni muchísimo menos, pero sería un precio justo entre 28 y 32. Ahora en 18, bueno, no está barato, le pasa un poquito como a Solaria, no está barato, ¿por qué? Porque tiene una deuda que debería controlar y no lo hace. Debería controlarla. Aunque sus resultados son espectaculares con respecto al 2019, debería controlar la deuda. Y un crecimiento de esta forma tan acelerada no es buena. Ponemos de ejemplo Celnex, ponemos de ejemplo Telefónica, tenemos muchísimas empresas que han crecido muchísima su deuda, no la han conseguido controlar y después se encuentran en una situación bastante mala, bastante mala. Mafre, poco más se puede decir de Mafre. Hay que esperar los resultados anuales, se prevé que sean buenos. Ya vimos unos resultados del tercer trimestre espectaculares, muy buenos, con un PER en esta zona muy bajo, en torno a 6. Y bueno, pues ahora ya tenemos un PER un poquito más asequible, un poquito más normal, ¿no? Un PER 7, un PER 8, 9, 10 en esta zona de aquí. Y como vemos, la tendencia es claramente alcista después de esta figura tan extraña que nos dejaba en esta zona, ¿no? En el canal bajista. Y bueno, pues vemos el apoyo en la media de 50 sesiones y el apoyo en la media de 20 sesiones, con lo cual estamos hablando pues de un comportamiento bastante normalito, ascendente. Vemos cómo el precio de la acción se para en el máximo anterior. Vamos a extender el Fibonacci sin modificarlo demasiado. Y vemos ahí cómo efectivamente ha superado un poquito en una de las velas nada más el 100% y a partir de aquí se ha parado la acción. Seguramente si los resultados son espectaculares, que sería mucho adelantar, ¿no? Pero si fuesen muy espectaculares, podríamos ver un comportamiento muy parecido al de los bancos. Romper máximos anteriores e ir a buscar el 138.2, que estaríamos hablando los 2,18 €. Unos precios que son muy parecidos, algo inferiores, pero muy parecidos a los del 2019, 2018 y 2015, pues años donde Mafre, bueno, pues hacía sus pinitos. Y ese es el posible futuro. Ahora, si los resultados decepcionan o no son tan buenos como los esperados, entonces ya veríamos un retroceso importante otra vez, posiblemente hasta la zona del 50% de Fibonacci, que no son malos precios, no son malos precios, pero todo va a depender de los fundamentales que están por venir. Apple, pues presenta unos resultados muy buenos. Vemos como Apple empieza a notar la inestabilidad dentro de sus resultados, pero su beneficio neto se estanca en el último trimestre, aunque sigue creciendo en ingresos y ventas de dispositivos. Apple ha tenido el mejor año fiscal de su historia en cuanto a ingresos, con un 8% más que el 2021. Las ventas de todas las categorías de sus productos y servicios, menos el iPad, han crecido en el último año a pesar del descenso de ventas generalizado en el sector. Bueno, y aquí habla del pasado trimestre. Apple tuvo unos ingresos más altos de su historia en este periodo del año, con 90.100 millones de dólares. Un 8% más que los datos de hace un año, como informa en su comunicado. Habiéndose ralentizado la economía estadounidense
en el último semestre. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Y fijaros, va a tener récord. Con lo cual, los resultados a priori podríamos pensar que son excelentes, que no lo son. Podríamos decir que son excelentemente buenos. Tampoco podemos decir que son excelentemente buenos porque la economía se estancó durante esos 6 meses. Pero claro, con la noticia que tenemos desde hace 2 días, con esa subida de 0,25, estimulación económica, no quiere decir que se haya parado aquí la crisis, por supuesto que no. Pero ya han cambiado el discurso. Desde Estados Unidos han cambiado el discurso, desde Europa no. Y eso siempre le da más fuerza a la economía americana. De aquí, esta vela que nos dejó ayer tan hermosa, con un gap, con un gap alcista tremendo. Y ahora tenemos el pre-market en $147, más o menos en esta zona aquí intermedia. Aquí sí, lo más lógico sería abrir la parte inferior y continuar con las subidas. Pero ya veremos. Teníamos una clara divergencia alcista en esta zona de aquí. No era exactamente clara como esta de aquí. Pero bueno, se empezaba ya a marcar. Así que simplemente toca esperar. Me queda un toque al 50% de Fibonacci, que sería los $118. Pero con estos resultados y con las noticias que hemos obtenido de los tipos de interés en Estados Unidos, es bastante difícil que ocurra, aunque sería lo más lógico. Pero es difícil que ocurra. Es difícil. Pero lo lógico por técnico es que hubiese un toque al 50% de Fibonacci. ¿Quién sabe? Amazon, bueno, pues a diferencia de Apple, sus resultados, aunque también han crecido, sus resultados fueron algo peores. Las ventas en el cuarto trimestre descendieron muchísimo y salvaron las cuentas gracias a la retención de los gastos operativos. Ojo al dato, ¿eh? No es que hayan ganado más, es que han tenido que gastar menos. Y eso no es nunca una buena noticia. Pero bueno, ahí está. También le afecta la poquita subida de tipos de interés, que no bajaba. Poquita subida de tipos de interés. Y eso ha hecho que, bueno, pues cerrase justo en la media de 200 sesiones. El gráfico, pues no ha cambiado mucho. Vemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Esta vez sí ha habido ya un toque al 50% e incluso podríamos ya por dar válido el toque al 38.2, los $80. Faltaría un poco por cambiar la estructura, faltaría un poco, pero Amazon no se encuentra exactamente igual que Apple, no se encuentra. Yo me esperaría más a ver los resultados del próximo trimestre, que ya queda bastante poco. Una vez que se asiente la economía americana, si lo consigue asentar, entonces estaríamos hablando de otro escenario, Pero no cabe duda que las entradas cerca del 38.2 para empresas como Amazon o Apple son entradas muy, muy buenas, tanto a corto como a medio plazo. Vamos iba a decir Bankinter, con Berkeley Energía Limitada. Bueno, pues es una empresa que se dedicaba o quería venir un proyecto de minería de uranio en España, en Retortillo, Salamanca. Y bueno, ya contaron la historia de esta empresa desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El sector de la minería de uranio no es mi especialidad, ni muchísimo menos, pero sí lo conozco bastante bien. Y bueno, sabían por aquel momento, estábamos hablando del 2016-2017, que era un sector muy lento. Necesita cientos de autorizaciones diferentes, cientos de papeleos diferentes, cientos de proyectos diferentes, donde no hay un único proyecto, hay que hacer varios proyectos para cada situación, hay que buscar una muy buena localización que sea, iba a decir geopolítica, que sea muy estable en cuanto a movimientos de tierra, por ejemplo, terremotos, inundaciones, muy estable, con lo cual es difícil encontrar una zona donde haya muchísimo uranio, una concentración asequible de uranio, que sea muy rentable sacarlo y que encima sea, pues, geológicamente muy estable. Es muy difícil. No todos los países pueden dar esas licencias. España ha sido un país que ha extraído mucho uranio, pero ya no. Y bueno, en aquel momento yo era consciente que la empresa iba a tardar muchísimo en aprobar ese proyecto. Así que en esta parte de aquí, ni muchísimo menos se me ocurriría entrar en una empresa donde sé que su proyecto tendría primero que pasar por una aprobación y luego ya veremos si es rentable. Entonces nunca se os ocurra entrar en una empresa de ese tipo. En esta zona de aquí, donde ya estamos hablando en mitad de la pandemia, en mitad de 2020 más o menos, bueno, pues hablábamos de otro escenario, donde ya hablábamos, ya le faltaban muy pocos papeles, estábamos hablando de 2, 3 autorizaciones, más la aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear, estudiando el proyecto, más luego la aprobación
por parte del presidente, donde veíamos que el Consejo de Seguridad Nuclear, si el proyecto era malo, su palabra era definitiva. Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que no es bueno el proyecto, no hay forma buena de abrirlo. Pero si el Consejo de Seguridad Nuclear decía que el proyecto era bueno, la última palabra la tenía el presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno dice que no, es que no. Si dice que sí, es que sí. ¿Vale? Esa era la situación. En este punto, bueno, pues me puse a calcular cuánto valía la empresa. En realidad lo hacía desde mediados de 2019. Y la empresa valía pues aproximadamente 0,15 céntimos con el capital, los socios y bueno, pues viendo las propiedades y demás, en el mejor de los casos podría valer 0,15 céntimos aproximadamente. Ese era el precio que yo tenía en cabeza. Bueno, pues cuando perdió los 0,12 aproximadamente fue cuando empecé a meter poquito dinero a poquito dinero. Muy poquito dinero. Estamos hablando de cantidades de 3.000 euros, a razón de 3.000 euros. En varias entradas, pum, 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 muy poquito dinero. Así que, bueno, muy poquito dinero dependiendo del tamaño de la cartera de cada uno, a ver si me entendéis, ¿vale? Estamos hablando de, no sé, como máximo estaríamos hablando del 5% en total de la cartera del inversor. ¿Por qué? Porque es una inversión de alto riesgo, porque todo depende de la decisión de una persona y del proyecto, que no eres conocedor de la calidad del proyecto que va a presentar la empresa, por lo tanto, te tienes que arriesgar, si lo quieres hacer, te tienes que arriesgar, porque tú no controlas nada de la situación. No sabes calidades, no sabes plazos, no sabes nada. Simplemente te la juegas. Entonces hay que jugar poco dinero en esta situación. A partir de aquí, bueno, pues sorprende muchísimo con un crecimiento exponencial donde se para en los 0,21 céntimos, una resistencia muy importante y antigua, y a partir de aquí pues ya empieza a romper. Y en este punto no nos dimos cuenta casi nadie que esto era un proceso especulativo. ¿Y por qué fue especulativo? Bueno, pues en este punto de aquí alcanza los 0,64 y ya empiezan a salir noticias sobre la calidad del proyecto de la minería, donde el Consejo de Seguridad Nuclear, cuando os pase esto, prácticamente no es necesario jugarla. Cuando tú prácticamente has multiplicado por 5 o por 6 la inversión, a veces es mejor tener la cabeza fría y pensar más en los beneficios que estás teniendo ahora que no los que puedas tener en el futuro. Cuando uno va ganando 5, 6, 7 veces el dinero invertido, es mejor salir por patas que no esperar un milagro. Y en ese momento no era un milagro, era casi un hecho real y tangible, pero al final te la estabas jugando. Decidí salir, no en 0,64, no recuerdo el precio de salida, pero en 50 y tantos céntimos, 0,50 y tantos, así que fue una inversión bastante buena. Y a partir de aquí se produjo una corrección tremenda. ¿Cuál fue la mala noticia? El Consejo de Seguridad Nuclear, en palabras de su presidente, calificó el proyecto de Berkeley como muy decepcionante. Aquí ya la mayoría de la gente se le abrió los ojos. Yo aquí ya hacía vídeos y hablaba de ellos. No, fue en el 2021, perdón. Ya hablábamos de esta situación donde Berkeley, pues si tiene 10 años prácticamente para realizar un proyecto y el proyecto que presenta es muy decepcionante, solo hay dos posibilidades. O el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear nos está mintiendo, con lo cual habría que denunciarle directamente e ir a juicio por parte de la empresa, que no lo hizo, con lo cual la otra posibilidad era la más probable, que la empresa Berkeley no quisiera abrir el proyecto de la minería, de la mina de uranio. Y entonces, ¿qué motivo había para tener esta inversión? Bueno, pues simplemente fijaros en el gráfico la de beneficio que se saca el accionista mayoritario en cada caso. La especulación pura y dura. Es decir, no me dedico a abrir, porque esta empresa ya es famosa por haberlo hecho en varias ocasiones, no me dedico a abrir minas, sino me dedico a vender la licencia para que alguien abra esa mina. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Juegan con esas noticias y después colocan millones de acciones a pequeños incautos. Yo tuve la inmensa suerte de poder entrar en un precio bajo, confiando en un proyecto que no se realizó, y poder salir en un precio alto. Pero habrá miles de personas que intenten confiar en que si la energía está cara, que si la contaminación, que si reabrir centrales nucleares, si es que China va a abrir no sé cuántas cientos de centrales nucleares y se va a hacer la demanda del uranio, entonces el uranio va a subir de precio. Sí, eso está muy bien. ¿Pero tú tienes una mina de uranio? No. ¿Tienes posibilidades de abrirla? Prácticamente nulas.
Con lo cual estamos hablando de algo que es prácticamente irrealizable. Ojalá se realizase, ojalá, pero prácticamente la probabilidad de realizarse es nula. Esta acción es puramente especulativa. Aquí se están manipulando las noticias para manipular el precio de la acción, ni más ni menos, nada más. Detrás de esto no hay absolutamente nada. Aquí hay varias personas que se dedican a comprar acciones cuando el mercado está lo más frío posible, hinchan con un par de noticias, que si el precio del uranio, que si las posibilidades no sé qué, y duplican, triplican, cuadriplican la acción y vuelta a empezar. Porque esto de aquí es un proceso especulativo y esto ha sido un precio especulativo. El que yo viví fue un precio especulativo y este de aquí fue otro precio especulativo cuando ya se sabía que la mina no era posible. Estas eran noticias de que se iban a denunciar, que se iban a presentar una demanda, que se iban a hacer no sé qué. Nada, no hay nada detrás de esto. Es un proceso totalmente especulativo. El que compre ahora esta empresa tiene que asegurarse que lo compra en el precio más bajo y aprovechar ese movimiento especulativo para salir, porque no hay nada detrás de ello. Y es lamentable que esto se dé en un país europeo como España, pero es así. En el momento en el que el Consejo de Seguridad Nuclear cierra un proyecto, aquí tendría que abrirse una investigación directamente. Es decir, ¿cómo que ustedes han presentado un proyecto deficiente? ¡Pum! Vamos a examinar, vamos a hacer público el proyecto y vamos a hacer público el acta del Consejo de Seguridad Nuclear avisando de por qué es deficiente. Y entonces ver si se cumple o no la normativa. Hacerlo público. Y entonces poder verlo y comparar y decir, bueno, pues ¿por qué le tenía que cumplir el punto A, B, C, D y no cumple ninguno? Pero ni es que se acerca. No es que tenga que cumplir el 99% del proyecto, sino es que no se acerca ni al 50%. Y entonces a partir de ahí abrir una investigación y ver por qué una empresa solicita un proyecto, se gasta un dineral, pide dinero, sale a bolsa sin tener ningún tipo de beneficio y luego ver qué es lo que está pasando. Porque a lo mejor eso es lo que tenía que haber sucedido ya desde hace mucho tiempo y hubiésemos ahorrado las pérdidas de muchos minoristas y sobre todo procesos de este tipo, especulativos 100%. Y es una pena tener que decir lo mismo con esto, con Dia y con muchísimas otras empresas. Por ejemplo, ahora lo que le está pasando a Audax es tremendo, una y otra vez. Es tremendo. Y ahora quieren reabrir Ecentis una y otra vez y aquí no pasa nada. En España no va a pasar nunca nada. Porque ya sabéis cómo está el asunto de la bolsa. Mientras haya dinero por el medio, aquí nunca va a pasar nada. Y es una pena, pero esto tenía que estar directamente investigado. Pero bien investigado. Y buscar a los responsables de quién es el responsable de presentar un proyecto deficiente. Porque otra cosa es que te alejes un poquito de los márgenes y otra que te califiquen como muy deficiente un proyecto donde miles de personas han confiado su dinero y comprando acciones de esta empresa. Es que es muy lamentable tener que hablar de este tema, pero es así. Esto se va a dar una y otra vez porque aquí no hay absolutamente ningún tipo de control. Vamos ahora con Coca-Cola Europea Partners, una acción extremadamente lenta, con muy bajo volumen de negociación, lo cual es bastante sorprendente que tenga una empresa como de este calado con estas cifras, un muy bajo nivel de negociación diaria, pero es así, ¿no? Aquí ya en el 2021, donde yo ya hacía vídeos, pues avisaba de esta situación, donde era una gran empresa, donde se había visto muy afectada por la pandemia, excesivamente afectada por la pandemia y su recuperación iba a ser rápida. De hecho, fijaros, antes de llegar al 2022 ya había tocado máximos y había superado los del 2020 y 2019. Su expansión por Asia, espectacular. Supera una vez más en el 2022, a mediados del 2022, supera los máximos anteriores. Y ahora pues ha batido por muy poquito los máximos anteriores una vez más. Bueno, pues simplemente toca corregir en los momentos adecuados, pero es una muy buena inversión, pero es que es extremadamente lenta. Y a estos precios de hoy en día no es rentable ni siquiera por el dividendo. Estamos hablando de una empresa que capitaliza, perdón, que está ahora en 52 euros, 51,85 y te está entregando neto aproximadamente 1,16 €. Prácticamente está rozando el 3% de rentabilidad por dividendo, con lo cual por dividendo no es atractiva. No es atractiva. Sí era muy atractiva en esta zona de aquí. Una zona donde en el 2020, encerrados en casa, yo me hinché a jugar con ella en esta zona de aquí y después, pues a dejar correr.
Porque en esta zona de aquí, este dividendo, pues estamos hablando de una rentabilidad, ya está superando el 5 y el 6%, lo cual, bueno, pues ya está en esa franja de un dividendo que no es muy atractivo, pero bueno, es perfectamente asequible para una cartera, por lo menos la parte de la cartera por dividendos. No molesta, no molesta. No es un Mafre, pero bueno, está bien. Ahora, el futuro, bueno, pues seguramente seguirá creciendo. Habrá sus correcciones hasta el 50 y el 38.2, como no, ya las ha habido antes y las seguirá habiendo. Pero vemos ya que es muy difícil trazar aquí un canal alcista, ni siquiera bajista, porque es extremadamente lento. Necesita por lo menos otros dos tipos de ondas. Otros dos tipos de ondas para empezar a poder empezar en marcar una trayectoria a seguir. Muy difícil. Y como veis, la teoría del 138.2 de Fibonacci no la está respetando, con lo cual este Fibonacci marcado, que sí cumplía todos los patrones, no ha servido para nada. En este caso, la teoría de 138.2 falló, y con lo cual es muy difícil ver cuál va a ser el futuro cercano. El lejano está claro, seguir creciendo hasta un precio, pues bueno, hasta que se estabilice los beneficios con la capitalización, ¿no? El famoso PER. Eso ya lo sabemos todos, pero es muy difícil ver lo que va a pasar en los próximos 6 meses. Seguramente va a haber un retroceso hasta esta zona de aquí, 45, 46, 48 euros, para luego continuar con otra onda alcista e intentar superar los 53,75 del máximo anterior. Lógicamente estaríamos hablando de 54, 55, 56 euros. ¿Quién sabe? Es muy difícil. Y por último tenemos IAG, que después de superar los máximos del gap, ya veis el comportamiento. Casi hace un throwback, le ha quedado muy poquito para realizar el throwback a la parte alta del canal del gap que había cerrado. Y bueno, pues le queda a unos céntimos. Está bien. Vela verde, esperando ayer unas buenas noticias que también le podrían afectar positivamente. Y hoy, bueno, pues vela roja. Simplemente el precio está esperando. ¿Qué está esperando? Pues lo más seguro los resultados. Si vemos unos resultados espectaculares, camino libre mínimo hasta 2,12 euros. Y si no son espectaculares, pues bajada. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? Lo que está claro es que ahora le va a costar bastante más subir porque el precio está muy alejado en la media de 20 sesiones, incluso de la de 50. Pero ya vemos la disposición de las medias, claramente alcista. Con lo cual, el que esté dentro de IAG le va a tocar esperar y sufrir, por lo menos, hasta los resultados del año 2022. Yo si estuviese dentro de IAG, yo me esperaría por lo menos hasta el primer semestre del 2023. Si los resultados del 2022, por supuesto, son buenos. Porque si son buenos y se confirma un primer trimestre de 2023 bien y el segundo trimestre, que ya es potente, perfecto, entonces el tercer trimestre podría hacerla volar hasta niveles prepandémicos, que estaríamos hablando de este nivel de aquí, ¿no? 2,56 hasta 2,98 aproximadamente. Esta sería una zona clara, y bueno, pues ya hablar de precios más altos, bueno, pues entonces estaríamos hablando, bueno, pues de precios excesivamente altos hasta que no vuelva a unos beneficios muy elevados como era antes de la pandemia. Pero para eso queda todavía mucho camino. Así que toca sufrir un poquito más y esperar los resultados. El otro día me escribía una persona que me escribía que era la primera vez que me escuchaba decir algo bueno o malo de IAG. Y claro, el problema no es que yo quiera decir algo bueno o malo de una empresa. Si a mí la empresa IAG me da igual. Lo que hay que decir es la verdad. Y una empresa que en el 2020 perdía 7.000 millones, pues yo luchaba contra muchísima gente que decía lo contrario, pues es una caca. Señores, una empresa que pierde 7.000 millones en un año no se puede comprar. No se puede comprar. Por mucho que en el año que viene te prometan que van a ganar dinero. No, pues me espero el año que viene. ¿Qué pasó el año que viene? Que todo el mundo prometía que iba a volver a ganancias y demás. Que perdía 2.000 millones. 2.000 millones. ¿Qué pasó? Pues que cuando estábamos en esta zona de aquí, todo el mundo se las prometía muy felices, pues catacrack. Y luego cuando vieron que efectivamente durante el 2022 iba a ser un año malísimo, catacrack y catacrack y catacrack, y viendo indicaciones muy bajas. Y no es por gusto hablar mal o bien de una empresa, es que hay que contar la verdad. Y hay que contar cuando una empresa está cara y cuando una empresa está barata. Y cuando una empresa tiene mucho futuro y cuando una empresa no tiene futuro. Y cuando te la estás jugando la ruleta rusa y cuando es una inversión segura.
Eso es así. Hay que seguir el técnico y hay que seguir los fundamentales. El que solo siga el técnico, pues al final se va a pegar un tiro en un pie. Y el que solo siga los fundamentales, pues se encontrará con empresas que tienen muy buenos fundamentales y no suben. Y eso es otro tiro en el pie. Y hay que mezclarlo todo y luego evaluar. Yo ni hablo bien de IAG ni hablo mal de IAG. A mí IAG me da igual. Yo lo que quiero es ver los fundamentales y el técnico. Y si los fundamentales son buenos y el técnico es bueno, hablaré bien. Si el técnico es bueno y los fundamentales malos, os pediré que tengáis mucho cuidado. Si el técnico es malo y los fundamentales son buenos, os pediré que tengáis precaución. Y si los fundamentales son malos y el técnico es malo, pues os diré salir corriendo de ahí porque nos vamos a dar un guantazo, pero muy señor mío. Y eso es lo que pasó. Y tardó 1 año y medio. Yo calculaba que iba a tardar 6 meses y tardó 1 año y medio. Pues que tarde lo que quiera. Pero mientras se siga perdiendo dinero, no hay nada que hacer. Ni es buena ni es mala empresa. Es la misma empresa. Pero o ganas o pierdes. Y una empresa es una máquina de generar dinero. Si no genera dinero, no vale para nada. ¿Vale? Eso lo tenéis que meter en la cabeza. Una empresa es una máquina de generar dinero. Y tú pagas un PER alto porque sabes que esa máquina de generar dinero en un futuro generará más. Pero si esa empresa se estanca o genera menos, le estás comprando carísima y te vas a dar un buen leñazo. Y eso es lo que hay que avisar. Y ojalá, se nos meta en la cabeza eso. No hay empresas buenas ni malas. Hay empresas caras y baratas, con buenos fundamentales y con malos fundamentales, con un técnico favorable y con un técnico desfavorable. Y cuando se cruza todo y da la casualidad que tienes buenos fundamentales y buenos técnicos, pues la empresa sube. Y cuando es la situación contraria, pues espero ser el primero en avisaros que se va a pegar un leñazo. Eso es así, nada más. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, la mejor forma de agradecerlo es con un like y compartiendo en vuestras redes sociales. Pasad un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chao.